de realización personal como el ídolo de este siglo. Ojalá tenga oportunidad, asumo que todos han visto la película El Señor de los Anillos, la tercera de ellas, El Retorno del Rey. Hay un personaje característico a lo largo de esta saga, Gollum. Es un hombre o un personaje que, si ves la película, notarás que el sueño más grande de Gollum es obtener de regreso el anillo de poder. Ha matado, ha olvidado todo en su vida para tenerlo. Perdió dignidad, perdió familia, abrigo, comida, todo, porque para él la mayor felicidad está en volver a obtener el anillo de poder. ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué es lo que ansías, lo que deseas? Hoy hablaremos de la realización personal o profesional que se ha convertido en el ídolo que domina nuestra cultura. Nuestra cultura ha cambiado. Hace 30 años más o menos vivíamos aún en la modernidad. El trabajo, la laboriosidad y la moral eran valores altamente apreciados. Pero hoy, con la modernidad líquida o la posmodernidad, todo se realiza con el mínimo esfuerzo. No importa el bienestar común, ahora solo importa mi bienestar, mi necesidad y mis asuntos. Así que ya no es importante la verdad absoluta, con que sirva para mí y a mí me haga feliz, pues lo que a los demás les parezca me importa un pepinillo. Ya no es importante ni la moral ni la religión. Basta con que yo tenga una profunda espiritualidad, aunque sea constelar cada 15 días si es necesario. Aunque el problema de nosotros es que este pensamiento se ha introducido en nuestra iglesia de manera perversa y pecaminosa. Y tenemos el mismo problema. Hoy hablamos de la gracia y del perdón, del redescubrimiento del Evangelio, como si no se hubiera predicado 20 siglos atrás el Evangelio, la gracia y el perdón. No se olvide, la gracia y el perdón están ligados, atados a la ley de Dios. Sin la ley de Dios, la gracia y el perdón puede convertirse en libertinaje o en legalismo o moralismo. Ahí está el problema. La gracia y el perdón de Dios me habilitan para obedecer su palabra. Ser hecho cada día más santo. Si es solo por gracia y perdón, tendré la profunda tentación de minimizar la ley de Dios, de calificar que todo lo que me están diciendo es legalismo y moralismo y quieren robar mi libertad. Caminaré peligrosamente a justificar mis malas acciones y actitudes pecaminosas, justificándolas. Si solo es la ley de Dios, tendré la profunda tentación de querer que todos oren como yo, caminen como yo, tengan el devocional como yo, vivan como yo. Y caminaré peligrosamente hacia el legalismo y el moralismo. Hoy hablaremos de un hombre que llegó a obtener el sueño más grande de su vida. Se cumplió su sueño, el sueño más profundo. Abraham fue llamado por Dios, sacado de su familia, de su tierra, con la promesa de que tendría descendencia, con la promesa de que esta descendencia sería como la arena del mar o las estrellas del cielo. Lo quiero invitar, ojalá en la semana haga el ejercicio de leer Génesis 12 al 22. Son 10 capítulos que creo que podrían leer perfectamente entre semana para leer la historia completa de Abraham hasta donde llegamos hoy, ¿verdad? Yo voy a partir del capítulo 22. Y ahí va a ver las luchas, los dolores que tuvieron que pasar hasta que la promesa se cumple. Al fin, la promesa se cumple. El hijo ha nacido. Abraham tiene un hijo de Sara. ¿Por qué era tan importante para este hombre tener un hijo? Porque era su sueño hecho realidad.
Déjeme explicar 3 asuntos centrales antes de empezar la explicación que nos ayudarán como un contexto. Número 1, hablemos de la cultura en la época de Abraham. La cultura en la época de Abraham, en la antigüedad, no era una cultura individualista como la nuestra. Las esperanzas y los sueños de las personas nunca se centraban en el éxito personal o en la personalidad de una persona, dado que todos tomaban parte de una sola familia y nadie vivía a espaldas de ella. Todos trabajaban para realizar el bien común del clan o del grupo completo. Así que lo más importante para el bienestar de toda la familia es el bienestar de la comunidad o de la familia. 2, déjeme explicarle la ley del hijo primogénito. Tenemos que recordar que en la antigua ley de la primogenitura, el hijo mayor hereda 2/3 partes de toda la riqueza que tiene la familia. Si usted se acuerda la historia del hijo pródigo, que es algo que deben tener presente en su mente. Si el hijo mayor se quedaron 2/3 partes y al hijo menor le dan 1/3 parte. ¿Por qué el hijo mayor hereda más? Porque el hijo mayor es importante en la familia, no por la riqueza, sino para que se guarde el prestigio y el cuidado de la familia. Al no ser una cultura individualista como la nuestra, el valor más importante es el bienestar del clan, de la familia, de la comunidad. Así que los éxitos, las esperanzas y los sueños de un hombre están en descansan en su hijo primogénito. Así que este tiene una responsabilidad brutal, porque él tiene que cuidar a la familia. Es el hijo mayor quien cuida a los padres. Es el hijo mayor que si hay una deuda del menor, el mayor la tiene que absorber para cuidar la dignidad. En la historia del hijo pródigo es increíble que el hijo mayor no se mueva. Sí, porque le tocaba. Pero todo eso es muy importante. La tercera cosa como contexto que nos va a servir. Así que si el hijo primogénito o mayor tiene responsabilidades únicas con la comunidad, estas responsabilidades están centradas en eso, en la comunidad, no en él como persona. Si hay una deuda o un problema, es el hijo mayor quien lo absorbe. Es Jesucristo, el hijo mayor de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, quien tomó nuestra deuda, pagando en la cruz del Calvario, en tu lugar y en mi lugar. Así que ese contexto es importante. Así que, siendo que Cristo asumió tu deuda y la mía como el primogénito de Dios, nosotros debemos aprender a vivir en el Evangelio como hijos. Vivir en el Evangelio como hijos implica 2 cosas que vamos a aprender. Número 1, la obediencia tiene que estar centrada en el Padre de justicia. La obediencia tiene que estar centrada en el Padre de justicia. Una de las verdades que Abraham tiene muy claras acerca de Dios es que Dios es justo. Para Abraham, este Dios de justicia le ha prometido un hijo. Este hijo puede convertirse en la máxima realización de Abraham. Sí, definitivamente que sí. Y por lo tanto, Dios, que es justo, debe enseñarle no a depender de su hijo mayor, sino a depender de Dios. Esta obediencia al Dios de justicia implica 2 asuntos centrales. Inciso A, aprender a escuchar la voz de Dios. Escuche, Génesis 22, 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, al único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécele el holocausto en el monte que yo te indicaré. Note que Dios dice: Dios puso a prueba a Abraham. Dios no prueba a alguien como si él no supiera cómo vas a reaccionar y te pone la prueba a ver si realmente eres fiel.
Porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, Dios lo puede todo. Y Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Así que Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y Él conoce el corazón de Abraham. Así que no es que Dios dudara de la fidelidad de Abraham, sino que está decidido a enseñarle a este hombre con quien Él ha pactado a depender y a confiar en Él. Lo primero que tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios. Abraham conocía la voz de Dios y estaba entrenado para escucharla. Este es el mismo Dios que le pidió salir de su casa, de casa de su padre y su parentela, a una tierra que no le dijo geográficamente dónde quedaba, no le dio un mapa. Es este mismo Dios que pactó y confirmó su pacto. Él conoce su voz y le identifica. Yo tengo amigos de corte carismático que dicen que audiblemente escuchan la voz de Dios. Y son gente educada, sincera. Cuando me dicen que escuchan audiblemente la voz de Dios, yo lo creo. Pero yo no necesito escuchar audiblemente. De hecho, me turbaría si escucho una voz por ahí, ¿verdad? Porque tenemos la palabra más segura, las Sagradas Escrituras. Solo tienes que ir a las Sagradas Escrituras y buscar la voz de Dios. Es claro lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y suena terrible. Le está pidiendo que ofrezca en sacrificio a su hijo, al hijo de la promesa, al que tanto han esperado. Sin embargo, Abraham sabe que Dios es justo y que su primogénito tiene que pagar por la familia, porque esa es la costumbre. Si hay una deuda, el primogénito tiene que pagar. Ahora, quiero que note que no hay un solo cuestionamiento sobre si lo que Dios dice tiene congruencia o no, si es lógico o desquiciado. Él identificó con claridad la voz de Dios. Él sabe que Dios es justo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la palabra más segura, y estas son confiables. Sin embargo, muchas veces Dios nos pide algo para cierto asunto que no logramos comprender, que nos parece una locura. Pero el asunto central es que para aprender a depender, primero tienes que aprender a escuchar su voz, no a cuestionarla. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios? ¿Cuántas veces nos parece que algo está saliendo en su plan, algo está saliendo mal en su plan, porque no era mi plan que yo pasara a esta situación? ¿Cuántas veces nos parece que lo que estamos escuchando no tiene lógica? Lo primero que tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios. Inciso B, tiene que haber entonces una actitud de obediencia. Escuche, versos 3 al 6. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y juntó a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Verso 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos caminaron juntos. Quiero que note que la Biblia dice: Abraham se levantó. Dice la Escritura que se dispuso a obedecer. Tomó la leña, el fuego, al niño, la ayuda necesaria. Quiero que note la actitud de este hombre. Él sabe que Dios ha pactado con él. Él reconoce que tiene una relación personal, íntima, dinámica. Una relación en la que Dios le ha prometido gran multitud de generaciones. Estoy seguro que hay dolor en su corazón. Los padres aquí presentes, los que tienen hijos lo saben. Los que no lo tienen lo sabrán. No hay nada más doloroso cuando Dios te pide un hijo.
Porque cuando se mueren tus papás, quedas huérfano. Cuando se muere tu esposo o tu esposa, quedas viudo. Pero cuando se muere un hijo, no tenemos un nombre para eso. Porque es un dolor tan profundo y tan grande. Y ver a un hombre que camina. No lo dice el texto, pero yo pienso, yo creo que si este hombre se lo cuenta a Sarita, no lo dejan salir. Aquí chamaco no sale. Piensen las mamás. Si yo le digo, el Señor me está pidiendo, yo tengo 2. El Señor me pide a Abrancito que lo sacrifiquemos. Él y su mamá se aman. Y estoy seguro que la mamá no me lo da en sacrificio. ¿Batallas con uno de tus hijos? ¿Con cuál batallas más? ¿Lo entregarías en sacrificio? Y yo le aseguro que más de una me diría, primero pasa usted encima de mí, pastor. Y yo no pasaría. Abraham camina rumbo a la montaña. Estoy seguro que duele. Estoy seguro que no entiende por qué Dios le pide a su hijo. Porque seguramente hay muchas ideas, buenas y malas, pasando por su cabeza. Sin embargo, cuando él ve el lugar señalado, decide confiar en la relación de pacto. Decide ofrecer un acto de adoración al Dios vivo y verdadero. Note lo que la Escritura dice. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Obedecer no es fácil. Porque seamos honestos, dudamos constantemente cuando somos desafiados por las pruebas y las tentaciones de nuestras vidas. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que esto está pasándome a mí? Sin embargo, saber que Dios ha pactado con nosotros, que Él ha prometido tener una relación con nosotros, debería ser suficiente para que, como Abraham, subamos la montaña con la certeza de que Dios es justo. Para Abraham, Dios es justo, santo, sabio. Es decir, Él cumplirá su promesa de bendecir a través de su descendencia a las naciones de la tierra. Al subir a la montaña, Abraham sube con la certeza del carácter de Dios. Dios es justo. Así que, siendo que Cristo asumió tu deuda y la mía como el primogénito de Dios, nosotros debemos aprender a vivir en el Evangelio como hijos. Vivir en el Evangelio como hijos implica una segunda cosa: la gracia y el perdón por la obra de Cristo. La gracia y el perdón por la obra de Cristo. Escuche, versos 10 al 14. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista, y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Porque hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Llegó el momento culminante de la historia. Este hombre decidió confiar y depender en Dios y toma el cuchillo para asestar el golpe mortal sobre su propio hijo. Pero Dios lo detiene. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. No quiere decir que Dios no sabía. Claro que sabía. Es claro que también lo que Dios está desarrollando en Abraham es un crecimiento progresivo en su manera de depender y de confiar en Dios. Dios no aprueba los sacrificios humanos.
Y las escrituras dan testimonio en todas sus páginas. Abraham lo sabe. Abraham sabe que las culturas a su alrededor lo hacen de manera cotidiana y común, pero no el Dios de Israel. Porque ese es el Dios vivo, verdadero, el que es uno y que tiene que ser conocido como el que provee. Pero lo hace y sabe porque Dios cuida de a quienes ha amado. Y este es el punto central. Abraham sabe que Dios es justo, pero Abraham sabe que Dios es amor. Él sabe que ha escuchado y ha obedecido con claridad lo que Dios le dice. Y progresivamente, en esta prueba tan difícil, está creciendo en su confianza un día a la vez, un paso a la vez. Note la progresión del texto. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, lo tomó y lo ofreció. Es claro que el carnero y que esta sustitución del carnero por el hijo anuncia una sustitución mayor. La de Cristo por ti y por mí. La del Salvador por tus pecados y los míos. Solamente en el nombre de Cristo, por su obra, por su mérito, ahí hay gracia y perdón. No tiene que ver con cómo te portas. La gente piensa que viene a la iglesia a buscar gente buena y se equivoca cuando no pasa aquí, es allá en Emaús donde yo soy pastor. Empieza la murmuración. Les digo a los hermanos, si fuera deporte olímpico, de oro. Porque qué rico es comer prójimo, ¿a poco no? Claro, por eso las revistas de los famosos se venden tanto. Hay gente que sigue comprando revistas, aunque usted no lo crea, porque está el chismecito. Pero qué rico es el chismecito en la iglesia, ¿no? Del hermano, de la hermana, de fulano, de sutano. Y a veces no paramos el chismecito. Porque no somos gente santa. Estamos trabajando en eso. Por eso estamos aquí. Por eso cuando te digan, mamá, ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo te pones. Le contestas, así le vas a contestar. Precisamente porque me pongo como me pongo, es que voy todos los domingos a la iglesia. Claro, claro. Porque si ya tuviéramos alas y aureola, pues estaríamos en el cielo. A un día vamos a estar en el cielo, amén. Pero ahorita seguimos batallando todos los días. Seguimos luchando. Abraham afirma, el Señor provee. La certeza con la que Abraham sube la montaña es que él conoce no solo al Dios justo, sino al Dios que es amor, que le ha llamado, que le ha amado y por lo tanto le ha prometido a él y a su primogénito que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo es que Abraham sube la montaña? Abraham sube la montaña con la certeza de que Dios es justo. Y por lo tanto, cuando le pide a su hijo, sabe que como primogénito tiene que pagar. Pero si solo se hubiera quedado con el Dios de justicia, tal vez hubiera asesinado a su hijo y bajado amargado, porque mató al hijo de la promesa, con amargura y dolor, como muchos legalistas y moralistas viven en las iglesias. Viven atrás de todo mundo, haciendo que la gente cumpla reglas y normas, y ellos sufren una gran amargura en su corazón. No aquí, pero por allá en Emaús. No se está grabando esto, ¿verdad? Ahí quitan eso, por favor. Pero si solo hubiera quedado ahí, habría amargura y dolor. Pero Abraham sube la montaña con la certeza de que Dios es amor y por lo tanto cumplirá su promesa de bendecir a las naciones. Yo no sé si Abraham pensaba que Dios lo iba a resucitar, que claro que tiene el poder para hacerlo. Pero Abraham sube con la certeza de que Dios le ama, de que Dios le ha prometido, de que Dios cumplirá su promesa. Si solo se queda con el amor sin la justicia, él no hubiera podido subir la montaña. Él se habría quedado desmoronado y desilusionado y le hubiera echado la culpa a Dios.
Ese es el poder del Evangelio. Nos da gracia y perdón, pero nos da justicia y paz. En esta gracia y perdón nos da el poder para obedecer al Dios justo y santo. Y en esta ley, gracias a su amor, podemos vivir en la obra poderosa de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado en esta mañana. Bendice a esta iglesia, a su liderazgo y a su pastor. Que tu Espíritu Santo obre y trabaje en ellos. Que tu gracia manifiesta siga siendo solo tu gracia por la obra de Cristo. Haz la obra en esta iglesia y permite que juntos caminemos con la certeza de la justicia y del amor. Que juntos descansemos en la absoluta obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús.